El universo de Hora de Aventura es uno de los más extensos que alberga una enorme cantidad de personajes, ofreciendo de esta manera diversas historias donde llegaremos a vernos reflejados, generando una cierta conexión con ellos. Pero con un personaje, las cosas serían diferentes. El hype por su debut estaba en aumento hasta que por fin apareció, y todo daría un giro de 180, pasando de ser el más esperado a ser el más odiado, el padre de Finn. No me refiero ni a Joshua ni del padre de Finn alterno, sino de este personaje. En este video analizaremos todo su paso dentro de la serie, cómo afectó al último humano de O, por qué se volvió en el más odiado y si realmente merece ese odio. Ya que tal vez no lo sepan, pero la serie nos muestra dos caras de la moneda y solo tú decides cuál elegir. Pero antes de ir con Martin, es necesario hablar brevemente de las partes afectadas, siendo la principal Finn el humano. Finn es el último humano habitante de una tierra post-apocalíptica tan surrealista al estar lleno de criaturas y seres que existen en el mundo de O, pero jodidamente real cuando se tratan de problemas familiares. Y es que a lo largo de la serie hemos sido testigos de las historias que exploran las relaciones en distintos núcleos de familia, como la de la dulce princesa y su familia creada a partir de una masa de chicle, la de Marceline y su padre Hudson Abader, y muchas más. En el caso de Finn, su historia es particularmente única, ya que fue adoptado al no contar con padres biológicos, Joshua y Margaret, ahora padre y madre del último humano de O. Ellos lo encontraron en el bosque cuando era un bebé que nadie quiso ayudar. Este momento sería un punto de inflexión para Finn, que definiría el rol que asumirá a lo largo de su vida, tomar el papel del héroe. Y si bien durante mucho tiempo pensamos que no le darían desarrollo a sus orígenes, por fin llegaría el episodio que serviría como introducción a Martin Mertens. Han pasado varios meses desde que Billy perdió la vida en las manos de Leech, y durante todo ese tiempo Finn ha intentado sobrellevar su dolor a su manera, pateando culos sea donde sea, pero a pesar del esfuerzo, su recuerdo lo sigue a donde vaya. Vi que Billy era tu héroe. Sí, pero Billy se murió, así que... Decide por eso volver a la guarida junto con Canyon, que es la ex de Billy, sin llevar a Jake, que a diferencia de su hermano, se convence de que su héroe sigue vivo. En la guarida de Billy encuentran una lista con sus últimos deseos donde había completado la mayoría, quedando solamente 3 que no pudo concluir. Decirle eso a Finn, llevar a Canyon a un último paseo y recostarse en medio del océano. Sabiendo que la primera de estas era imposible de realizar, la deja de lado para centrarse en la siguiente. Coge la moto para dar un paseo con Canyon, tal como lo hacía con Billy. De esta manera quedaba el último y más difícil de la lista, adentrarse al enorme y oscuro océano, el mayor miedo de Finn. Un problema con el cual estaba dispuesto a lidiar, claro, con una pequeña ayuda. En ese momento, su miedo volvería a atormentarlo si no fuese gracias a la maldición de la espada de césped, que impulsada por los sentimientos de Finn, actúa por cuenta propia. Ahora sí, ya terminada la lista, aparece Billy para agradecerle y darle el mensaje que tanto estábamos esperando. Tienes que ir a la ciudadela. Ahí es donde está tu padre. Joshua no está vivo. Jake y yo lo enterramos detrás del... No, Joshua. Tu otro papá. Papá el humano. ¿Qué? Tu padre, Finn, está vivo. Está vivo. Está vivo. Está vivo. Está vivo. Está vivo. Sin embargo, a Finn no le haría muy feliz la noticia. Al contrario, lo sumerge en una espiral de dudas, haciendo que se quede atrapado en un dilema interno, preguntándose por qué su padre lo dejó. Jake sabe que sobrepensar no sirve, mucho menos si puede responder a todas esas preguntas yendo a buscarlo, y él tiene una persona que puede ayudarlos con ese asunto. El puto amo de los deseos. En la habitación del tiempo, Prismo les explica que la única forma de llegar a la ciudadela es cometiendo un crimen cósmico. La ciudadela, como la pueden ver, es la prisión del multiverso, donde los peores criminales, la escoria, termina encarcelada el resto de su vida. Para que los chicos cometan un crimen cósmico, solo van en busca de un anciano que se encuentra profundamente dormido, llevarlo a la habitación del tiempo y despertarlo. Con esto, terminarían con la vida del amo de los deseos,
ya que Prismo no es más que el sueño de ese anciano. Algo que hace dudar a Finn porque significa sacrificar una vida por otra. Peor si se trata de la vida de un amigo. No estando seguro si valdrá la pena, al igual que Jake, deciden tirar para atrás y así no perjudicar a nadie. Pero aquel que parecía no importarle nada, hace presencia para arruinarlo todo. ¡Despierta! ¿Qué? ¡Espera! ¡Cambié de opinión! Sé que se me pasó a explicarles qué carajos hacía el Lich en la habitación del tiempo. ¿Recuerdan que les dije que este acabó con la vida de Billy? No siendo suficiente con eso, decidió usarlo como un títere para convencer a Finn y a Jake de reunir todas las gemas de las coronas de las princesas, consiguiendo de esta manera llegar a la habitación del tiempo para pedir la extinción de la humanidad. Deseo que logró obtener generando un universo paralelo donde no había vida existente a excepción de Vimo, que se volvería su amigo conociéndolo como Jerry, quien estaba en modo off al no tener ni un propósito de vida hasta la llegada de Simon y Fiona, que abren un portal hacia Golf donde también se entromete, para terminar como un insignificante bloque de Tetris. Claro, que todo esto no lo veríamos hasta la salida de la serie de Fiona y Cake, pero sobre eso tengo un video en mi canal, así que puedes ir a verlo. Lo importante acá es que Finn y Jake, o mejor dicho, Jake, deseó cambiar el deseo de Lich, solucionando todo, dejando el universo como lo conocemos. La función principal del Lich es causar muertes masivas, pero no puede hacerlo estando en mi cuarto del tiempo. Está totalmente en reposo, como una máquina sin propósito. Con la muerte del amo de los deseos, el Lich se vuelve en un criminal cósmico. Los guardianes de la ciudadela hacen presencia para llevárselo, y mientras eso ocurre, los chicos se agarran del brazo del guardián, decididos a encontrar a Martin. Ya estando en la ciudadela, pudieron dar con él. Se hallaba encerrado como todos los demás. Luego de 5 temporadas emitidas, 157 capítulos en total, un piloto rechazado y más de 1880 minutos de visualización, la espera fue demasiada. Estoy seguro que su reacción tiene que ser sublime. Dije, Finn es tu hijo. Vino hasta aquí para conocerte. ¿Hijo? Ah, pues bien por ti, chico. Podríamos pensar que su respuesta se debe por la situación en la que se encuentra, despertar en una prisión de multiverso con todo colapsando a causa de Lich, y que alguien se presente diciendo que es su hijo, es demasiado por procesar. Pero no, Martin no tiene el más mínimo interés en relacionarse con Finn. Al darse cuenta de que no tienen un medio por el cual escapar, decide ir por su cuenta dejándolos atrás al considerarlos innecesarios. Solo cuando se encuentra en apuro, recurre a él llamándolo hijo para manipularlo. Solo tráeme un poco de sangre de ese guardia, hijo. Puedes hacerlo, sé un buen hijo. Tu padre te necesita. Diría que sirve con Finn, pero no es así. Es su instinto de ayudar el que lo lleva a buscar la sangre del guardián, regresar, tomar un poco de ella y frotarla en la pierna de Martin. Con esto, consigue regenerarlo. Y a pesar de haberlo ayudado, solo recibe rechazo. Hermanito, hay cosas más importantes en que pensar. Es deprimente ver a Finn cómo sigue tomando en cuenta a Martin, cuando su padre solo quiere escapar. El Lich termina de liberarse y bien campante comienza a soltar todo un monólogo de cómo destruirá el mundo. Que es mejor que Finn, que mi video no llegará ni a 1000 vistas. Miles de cosas que no se cumplirán porque me ayudarás compartiendo el video y porque al acercarse hacia Finn es tocado por la sangre del guardián, sucediendo lo mismo que la pierna de Martin. Todo ese montón de huesos se volvería en una enorme bola de carne llamada Sweet Pea. Problema resuelto, es hora de volver con papá. Martin estaba dirigiendo a un grupo de criminales con el afán de escapar sin importar a quién tendría que abandonar nuevamente. Así que da la orden de cortar el tubo por donde su hijo estaba trepando. Finn todo este tiempo creyó que sus padres no estaban vivos, y ahora se le presenta la ocasión de saber su origen. Sabe que no puede permitirse perder esa oportunidad. Aún así, la tensión con la que se aferraba al tubo supera los límites de su cuerpo, lo que provoca que la espada de césped se fusione con su brazo, creciendo de una manera descomunal, hasta que ya no puede más. Creo que nunca habíamos visto a Finn sentirse tan devastado. El deseo por ver a su padre le jugó en contra, llevándolo a perder a un amigo y un brazo por nada.
En El Visitante, Finn tiene un sueño donde persigue un cometa dentro del océano junto a una versión infantil de él. ¿Fue todo? Eso fue muy rápido. Ya es hora de despertar. ¿Qué? ¿Ahora? Sí. En realidad, estuvo deambulando durante aproximadamente 2 días, hasta llegar al lugar donde impactó la nave de su padre. Y pudo no haber sabido que era de él, si no fuese que Finn, al estar deshidratado, va hacia la villa a beber un poco de agua, cuando escucha la voz de su padre, haciéndose pasar por el espíritu árbol. Allí estaba Martin, como si nada hubiera pasado, y comienza a explicarle por qué se hacía pasar por un espíritu. Pero Finn dejó de prestar atención cuando nota que ahora su padre perdió su brazo derecho. Martin le cuenta cómo después del impacto de su nave, salió volando por la ventana y su brazo terminó atrapado en el hoyo de un árbol, además de soltar un facto muy conveniente. Pero está bien, ¿sabes? Los brazos van y vienen. La familia es lo importante. Absolutamente todo era mentira. Él pensaba que después de ese caótico desenlace en la ciudadela, Finn, dominado por la ira, tendría ganas de buscarlo en donde sea que esté para arrancarle su brazo preferido. Y es precisamente lo que él quería hacer. De hecho, lo intentó, pero en una simulación creada por la dulce princesa. Esto sumado a diferentes aventuras por las que pasó, terminando con la recuperación de su brazo de una manera alucinante al puro estilo de Hora de Aventura, lograría que el sentimiento de venganza se disipe. Pero, ¿por qué Martin se hacía pasar por el espíritu árbol? De esta manera daba órdenes a los habitantes de la villa para crear una nueva nave. Debo decir que en este segundo encuentro, Martin actúa diferente con su hijo. Si bien estaba obligado a estar junto a él hasta que su nave esté terminada, no estuvo obligado a mostrarle afecto ni acercarse como lo hace en la celebración por la culminación de esta. Allí sucede lo interesante, cuando Finn le pregunta de dónde proviene y qué pasó con su madre. Martin cuenta una historia demasiado fumada. Primero, que Finn nació en un barco de bananas donde fueron atacados hasta incluso por un tigre. Luego que un día se vio envuelto en una misión donde no pudo llevar a Finn, pero que prometió volver por él, aunque por algún motivo nunca lo hizo. Lo curioso es que ambos hechos parecen haber ocurrido en el mismo momento. Y sobre su madre no recuerda nada. Ok, no lo sé, hablar de eso me estresa, quizá después. Grábense bien ese relato que nos servirá más adelante. El problema ahora era que la nave estaba a nada de explotar, los habitantes no podían ni moverse, y Martin estaba a nada de irse nuevamente. Después de decirle cómo evitar la explosión de la nave, Finn lo manda a tomar por culo. En el episodio Escape veríamos un poco más de lo mismo. Martin se encuentra encarcelado, busca la manera de liberarse, logra hacerlo por pura suerte, y una vez más, con sus clásicos hábitos de estafa, convence de ser cabeza de un grupo minoritario, como es en el caso de estos pequeños seres, donde se proclama líder y salvador de ellos, cuando tan solo quería llevarse la enorme polilla para venderla por oro. Lo cual no es lo importante. Si menciono este episodio es porque pareciera que Martin tuviera problemas mentales. Sumado a esto, está esa distorsión de la realidad que muestra casi al final del capítulo. ¿Qué diantres está pasando aquí? No hay lugar a donde ir, anciano. ¡Santo cielo! Martin II es un ancianito. Algo que sí no se puede negar es esa enorme aura de buena suerte que tiene, ya que al querer escaparse, encuentra toda una habitación con oro y un medio con el cual termina por salir de ahí. El último encuentro que tendrían padre e hijo ocurre cuando Finn y Jake se ven obligados a ir al espacio para detener a Orgalor, el destructor de mundos, que también es una de las miles entidades cósmicas que existen. En ese proceso, la nave se destruye. Tanto Finn como Jake se encuentran varados, flotando sin rumbo y creyendo que su destino quedaría en ese lugar. Pero, por casualidades de la vida, es salvado por Martin, que también llega al espacio por culpa de su enorme polilla, que no sigue ninguna de sus órdenes porque era atraída por una fuente de luz en movimiento, el cometa catalizador, que estaba siendo digerido por Orgalor hasta que Finn lo interrumpe. ¡Ya basta! Dato breve pero necesario para este final. El cometa catalizador es un objeto del espacio que aparece cada 1000 años con dirección a la Tierra con el propósito de traer cambios, sean buenos o malos.
No se sabe con exactitud cuántos han aparecido, pero al menos 4 hemos podido ver a lo largo de la serie. El verde con la misión de llevar destrucción, reencarnando en el Lich, de ahí proviene su objetivo de aniquilar a todo ser viviente. El amarillo siendo el primero que Orgalor quiso absorber, que creo que no pudo suceder al ser derrotado por Grob, Gob, Glob y Grodd. El cometa azul que tendría varias reencarnaciones, siendo el actual, Finn el humano, y el púrpura, que es el de ahora. Al no llegar a la Tierra toma la forma de criatura esférica con 3 ojos que le da a elegir a Finn. Ven conmigo hasta el final y al comienzo, o quédate aquí un tiempo como una hermosa hoja en otoño. Aunque todo suene muy interesante, Finn ya formó una familia en la Tierra y elige pasar sus últimos días de vida junto a ellos. Estás diciéndome que abandone todo eso, pero no haces que suene mal. Creo que me he esforzado mucho en esta realidad de carne. Quisiera ver qué pasa. Alguien que sí no desaprovecha esa oportunidad es Martin. Oye, ¿y si me das a mí un nuevo modo? Él no necesita tiempo para pensarlo, ya que toda su vida ha sido una aventura sin rumbo, y según él, no hay nada ni nadie que lo pueda atar. En ese momento, Finn aceptó que su padre no cambiaría. Intentó incluirlo en su vida, pero terminó mal. Eso lo llevó a atravesar un doloroso proceso emocional. Gracias a esa experiencia ahora comprende la situación de manera más clara y sabe que lo mejor es que ambos sigan sus caminos separados, como lo han estado haciendo todo este tiempo. De esa manera, padre e hijo se dan el adiós para siempre. ¡Adiós, hijo! Adiós, pa. Entonces, ¿nunca quiso a su hijo? ¿Realmente Martin es el peor padre que puede existir? Al principio del video les dije que es necesario hablar de las partes afectadas. Ya hablamos de Finn, y aunque no lo haremos de forma directa, ahora veremos involucrada a Minerva Campbell, y toda la historia daría un giro. Para esto, nos iremos varios años atrás. En una isla con ubicación desconocida, surgió una civilización cuyo propósito era alejarse de los peligros del mundo exterior. Y aunque muchos de los habitantes se sentían seguros viviendo ahí, por otro lado estaban aquellos que querían explorar más lugares. A estos se les llamaba los ocultos, pero salir de la isla estaba prohibido. Por ese motivo decidieron crear una legión encargada de impedirlo, los buscadores. Ahora que tenemos este contexto, pasemos a Martin, quien como siempre buscaba la forma de estafar. Se encargaba de quedar con los ocultos en una ubicación, haciéndoles creer que podía sacarlos de la isla, cuando en realidad los sembraba. Hola, un par de ocultos van en camino a la playa Cesta. De nada, adiós. Es a causa de una de sus estafas que terminaría con las piernas totalmente rotas. Sería trasladado al hospital donde conocería a Minerva Campbell, una doctora que le prestaría atención. Su encuentro habría sido breve de no ser porque al intentar escapar del hospital, Martin sufriría un nuevo accidente fracturándose varios huesos. A pesar de ser tan diferentes, desde el primer momento surge una conexión entre ellos, demostrando que los polos opuestos se atraen. Así comienza una nueva etapa en sus vidas. Es aquí donde veremos por primera vez un cambio significativo en Martin, dejando esa ideología en la que solo él era lo importante, para adoptar una en la que su familia se convierte en lo primordial. Deja su vida delictiva decidido a mejorar, hasta toma clases y termina por ser un barbero. Además, se convierte en un apoyo constante para su pareja, acompañándola en los momentos más importantes. Poco después llega Finn y parece que las cosas no podrían ir mejor. La vida empieza a sonreírles, pero no todo puede ser color de rosas. No cuando los errores del pasado siempre tienen una forma de regresar, dispuestos a cobrar venganza. Se acabó el camino, Mertens. Martin no tiene más opción, sube a una vieja lancha dispuesto a escapar metiéndose en el océano. Piensa inmediatamente en avisarle a Minerva lo que está ocurriendo, pero antes de que pueda hacerlo, una tormenta se desata, el mar comienza a agitarse con fuerza, las olas se vuelven gigantes y en ese momento aparece el guardián, cuya única misión es evitar que los ocultos lleguen a esas aguas. Al ver a Martin y Finn cree que son de los suyos, por lo que comienza a atacarlos. En medio de todo el caos, Martin solo escucha el llanto de su hijo. Finn, voy a volver por ti. Agarra coraje para trepar por el brazo del guardián, saca uno de sus artefactos con el que hace estallar su enorme ojo, pero junto con la explosión, es lanzado por los aires con una fuerza brutal. El océano se lo traga y desaparece en la oscuridad sin dejar rastro. Cuando la tormenta termina, se ve la lancha flotando a la deriva, solo Finn permanece allí, completamente abandonado. Aunque nunca se supo de manera oficial qué sucedió con Martin luego de la explosión, si buscamos un poco entenderemos que sufrió un fuerte golpe en la cabeza. Esta teoría se puede confirmar con la carta de título que se pensó en un principio.
pero que luego fue cambiada. El fuerte golpe en la cabeza provocaría la pérdida de la mayoría de sus recuerdos, los cuales quedaron alterados por el trauma. Fuera de la isla, solo y convencido de ser el único humano sobreviviente, Martin volvería a su vida como fue en un principio, con tal de sobrevivir y evitar sucumbir a la locura. Así fue convirtiéndose en la persona que conocimos por primera vez en la Ciudadela. Por eso es que después de varios años al ver a su hijo, actuó como si no existiera, ya que tal vez para él nunca fue real. Sin embargo, al verlo, sirvió a que de a pocos lo recuerde, aunque de una manera confusa. Sus recuerdos no eran lúcidos, confundiendo los hechos y los tiempos. Un claro ejemplo de esto es cuando Finn pregunta sobre su origen, y a pesar que dice no recordar a su madre, inconscientemente la tiene presente. Su nave se llama Minnie, tal como él le decía. También recuerda que prometió que volvería por Finn, aunque desconoce por qué ya no lo hizo. Durante todo el tiempo que estuvo con Finn, los escritores se encargaron de transmitirnos esa sensación de rechazo que experimentaba nuestro héroe, ya que nosotros estábamos apreciando los hechos desde su punto de vista. Para Finn, Martin fue un padre egoísta, alguien que solo se preocupaba por sí mismo, aunque finalmente llegó a aceptarlo. Para Minerva, fue un oculto que desapareció junto con su hijo. Ambos conservarán esa visión de él, sin saber la verdad de los hechos. Entonces, tú decides con cuál de las dos caras quedarte, pensar que Martin es un mal padre, o que es el resultado de un evento tan traumático, hablando física como emocionalmente.